Y bueno, ya que la intención de esta secuencia es que ustedes conozcan la otra forma, conozcamos el cambio o cómo han cambiado el sentido y el concepto de frontera e identidad nacional, ustedes se pueden dar cuenta desde la secuencia 1.4 de su libro presente, desde el eje temático 1, cómo ha cambiado el concepto de frontera, cómo ha cambiado el concepto de identidad, cómo algunas se han transformado, otras se han apagado, otras han surgido gracias a los cambios culturales que ha propiciado la historia. Entonces, gracias a ello, pues la identidad nacional muchas veces requiere ser trazada, requiere ser delimitada y principalmente son delimitadas por fronteras. Por ejemplo, tenemos diferentes fronteras como estas que ustedes están viendo, ¿no? Esta frontera, seguramente les parecerá familiar, es la que se encuentra en, entre Estados Unidos y México, que es en Ciudad Juárez, si no mal recuerdo. Tenemos otro tipo de fronteras que se encuentran, bueno, esta no la conozco, pero seguramente es de algunos países de Medio Oriente o tal vez entre países europeos o latinoamericanos, o existen otras fronteras que son trazadas principalmente por fenómenos o seres naturales, como ríos principalmente, ¿no? Como aquí en México tenemos el famoso río Bravo, pero este no es el río Bravo. Tenemos este tipo de fronteras, ¿no? Que son trazados a partir de la naturaleza misma. Y debido a esto, las fronteras han sido cuestionadas. ¿Por qué? Porque las fronteras, si nos damos cuenta, no es algo que nada, no son situaciones que solo sean atendidas de una nación para una nación, ¿sí? Es decir, si algo le pasa a México, México lo remedia, no, o sea, muchas veces la ayuda va más allá de la frontera, es proveniente ya sea de Europa, Norteamérica, Asia o países hermanos del sur, ¿sí? Entonces, las fronteras, o sea, los apoyos o la socialización, la cultura va más allá de las fronteras. Por eso hablamos de que hoy en día cambia mucho el concepto de nación, identidad e incluso frontera, ¿sí? Y todo esto modifica al mundo propiciando a la globalización, ¿sale? Y gracias a la globalización misma, pues tenemos la oportunidad y tenemos ahora la comodidad, la, digamos también, la promoción o digamos también el derecho de conocer otras realidades, no solo la de México hacia México, también de México hacia Latinoamérica, México hacia África y sus repúblicas, de África hacia Asia y así, etcétera, etcétera, ¿no? La globalización ha permitido eso, que conozcamos, comprendamos otras problemáticas en un santiamén, en menos de 5 minutos. Cuando antes del Internet, es decir, antes de que llegara esta globalización, pues lo tenemos que entender o lo tenemos que conocer a través de la televisión. Y no siempre la televisión te daba la información completa. O olvídense, antes de que existiera la televisión, ¿cómo nos dábamos cuenta? Muchas veces por comunicados de presidentes o de gobernantes. Y no siempre la información era veraz. ¿Sale? Entonces, hoy en día, hoy por hoy, pues tenemos esta garantía, tenemos esta forma de conocer otras realidades gracias a la globalización, porque va más allá de las fronteras. ¿Sale? Entonces, ustedes y yo ya habíamos visto en secuencias pasadas, en el eje temático número 1, todos estos temas que ustedes están viendo aquí a la izquierda, pues cómo se fue modificando el mundo, pero a partir de todo lo que pasó en la Unión Europea, ya sea imperialismos, monarquías, formación de repúblicas, ya sea también destrucción, alianzas, fusiones o desapariciones, pues ya sea que esto comenzó a partir de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial y como lo estuvimos viendo en otras revoluciones, como la francesa, la inglesa y sus independencias, ¿no? Y recordemos, esto ya lo habíamos visto en la secuencia 1.5, por ejemplo, ¿se acuerdan? Vimos, por ejemplo, las múltiples independencias que existieron y cómo las independencias, cómo las revoluciones, cómo los imperialismos, cómo las monarquías y las repúblicas, pues modifican las fronteras, ¿no? Recuerden, esto pasó durante el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Y gracias a las guerras, pues también existen esta modificación de las fronteras. Recordemos que una vez más la modificación de las fronteras se dio en la Guerra Fría,